Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a En Corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Nos puede escribir sus mensajes, comentarios y sugerencias por WhatsApp al 686-2106-299, al igual que al correo electrónico y Twitter que también estarán apareciendo en pantalla. Hoy tenemos una gran invitada, Vivian Lan, y les platico un poquito sobre quién es Lilian. Es embajadora de Singularity University en México y directora de Singularity University Summit México, la cumbre más conocida, que se organiza anualmente en Puerto Vallarta. Para ella, la innovación con responsabilidad social y el uso de la tecnología para ayudar a la humanidad son sus grandes motores. Además de estudiar diseño gráfico en la Ciudad de México y especializarse en artes gráficas en Nueva York y ser guía Montessori, siempre ha estado involucrada en proyectos de impacto, de gran impacto, diría yo, social. Después de varios años de trabajar con comunidades marginadas en México, en Israel y en Kenia, en 2011 llevó a cabo una campaña muy interesante a través de redes sociales para aminorar la hambruna en África causada por la sequía, en la que juntó más de $100,000 en solo 10 días. Reunió 57 voluntarios internacionales y entregó 40 toneladas de comida y asistencia médica a 20,000 personas afectadas. En 2013 asistió a la Universidad de la Singularidad o Singularity University, su campus se encuentra dentro de la NASA, donde estudió el uso de tecnologías exponenciales con el fin de integrarlas al trabajo humanitario y aplicarlas para cambiar el mundo. Tras graduarse, Vivian se convirtió en la embajadora de Singularity University en México, además de desempeñarse como directora de Ecosistema de Innovación en la Presidencia de la República y la Exponential Growth Director de ExoWorks. Actualmente Vivian da pláticas a nivel internacional y es la directora de Singularity University Summit en México, que se lleva a cabo en Jalisco, una iniciativa muy importante para impulsar a México a través de la colaboración para construir una cultura de innovación y emprendimiento. Vivian, es un honor recibirte en este espacio. Bueno, ¿qué tal? Hola Jorge, muchísimas gracias. Es un gusto poder estar aquí. Es un gusto también para nosotros, Vivian. Y platícanos aquí en corto, ¿cómo es que llegas a ser representante y embajadora de Singularity University o de la Universidad de la Singularidad en México? Bueno, justamente como leías hace un momento, yo soy exalumna de la universidad. Estudié ahí durante 2013 y cuando me graduó, la misma gente de la universidad me pide que empiece siendo su representante en México. En un inicio de lo que esto se trataba principalmente era cómo generamos comunidad, cómo ayudamos a que los exalumnos puedan mantenerse juntos, cómo ayudamos a que los programas o los proyectos puedan tener una mayor tracción, cómo ayudamos a que más gente pueda llegar a la universidad, etcétera. Y obviamente con el tiempo este puesto ha ido migrando, buscando ahora sí cómo traemos el mayor contenido de la universidad y todos estos conceptos a la mayor cantidad posible de mexicanos. Qué interesante, Vivian. Y a ver, platícanos un poquito, ¿en qué consiste la Universidad de la Singularidad? Claro que sí. Bueno, Singularity University o la Universidad de la Singularidad, como bien mencionabas, es una universidad que está en Silicon Valley, adentro del campus de investigación y prueba de la NASA, y que fue fundada por dos grandes personalidades. Por un lado está Ray Kurzweil. Ray es uno de los padres de la inteligencia artificial. Tiene más de 21 doctorados, tiene 3 medallas de presidentes de Estados Unidos, está considerado como una de las 50 personas más brillantes vivas sobre la Tierra. Por el otro lado está Peter Diamandis.
Peter es un emprendedor de Silicon Valley que empezó con algo que se llama The X Prize Foundation, en donde lo que hacen es dar incentivos económicos muy grandes para fomentar una industria. Entonces, el primero que hicieron fue, dijeron, le vamos a dar $10 millones al que pueda construir una nave que suba a la estratosfera y regrese, suba y regrese 2 veces en 2 semanas. Al ganador, Richard Branson les compra la patente y hoy en día es Virgin Galactic. A partir de eso, se han hecho múltiples concursos. Por ejemplo, uno de los más recientes era darle otra vez $10 millones al que pueda construir un aparato que diagnostique cualquier enfermedad mejor que 10 médicos juntos. Y el punto de esto es decir, ¿cómo podemos realmente llevar diagnóstico fidedigno a cualquier parte del planeta? Si pensamos, hay muchísimas ciudades o pueblos poblados a los cuales no llega el servicio médico. Y el punto de esto es cómo con un aparato podemos darles este servicio de salud a gente en todo el mundo. El que estaba corriendo ahorita era al que pueda construir un software, o sea, un programa de computación que funcione en la tableta más barata que haya en el mercado y que le pueda enseñar a cualquier niño en cualquier parte del mundo a leer y a escribir sin que haya un adulto enfrente. Entonces, ¿cómo democratizamos la educación? Y otra vez, la podemos llevar a cualquier parte del planeta. Se juntan estas dos grandes personalidades y dicen, ok, estamos viendo que la tecnología tiene un gran impacto y prácticamente en cualquier universidad del mundo puedes estudiar temas tecnológicos. Pero lo que hace falta, o lo que ellos encontraron como distintivo principal, es qué propósito le damos a esta tecnología. Y el punto de Singularity es cómo usamos estas grandes tecnologías para resolver los principales retos de la humanidad. La misión es, ¿cómo le podemos cambiar la vida en 10 años a 1,000 millones de personas? Pensar más allá de nuestras comunidades, más allá incluso de las fronteras y resolver problemáticas de educación, de pobreza, de seguridad, de energía, de cambio climático, agua potable, comida, salud, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente podemos asegurarnos de que el futuro sea mucho mejor que el presente y que realmente construyamos una sociedad y un planeta del cual sentirnos orgullosos? Y sin duda, Vivian, se va a lograr, porque dicen que lo más que las respuestas, lo importante es hacerse las preguntas correctas. Y el estarse haciendo una pregunta tan grande como la que tú estás diciendo es cómo podemos impactar de manera positiva a 1,000 millones de personas en el mundo. Es una cosa que te hace volar la imaginación de una forma impresionante. Claro, cuando pensamos en la tecnología, creo que es muy importante entender que la tecnología no es el objetivo, no es el fin. El chiste no es desarrollar tecnología solamente por tener tecnología, sino usarla como herramienta para poder escalar proyectos. Cuando podemos escalar proyectos, podemos tener un impacto muchísimo más grande en el mundo. Entonces, entender la tecnología como herramienta nos permite utilizarla de forma correcta para tener mejores resultados. Y desde tu experiencia, Vivian, ¿cuáles son, en tu opinión, y en tu experiencia también, perdón la redundancia, cuáles son las tecnologías que están revolucionando el mundo? Bueno, nosotros mucho de lo que hablamos en Singularity son las tecnologías de crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Todas las tecnologías que siguen la ley de Moore. Moore, en su momento, estudia los chips de computadoras. Se da cuenta que cada 18 meses el chip de una computadora duplica su capacidad de cómputo y disminuye su precio a la mitad. Sin importar lo que suceda en estos periodos, constantemente los chips están aumentando su capacidad y disminuyendo su precio. Eso hace que cualquier persona que tenga un smartphone, un teléfono inteligente, hoy en día, tiene en sus manos más capacidad de cómputo de todo lo que tenía la NASA la primera vez que llega a la Luna. Ese es el poder que tenemos en nuestras manos. Ahora, de la misma forma que la computación está teniendo este avance acelerado constante, hay otras tecnologías que siguen una trayectoria similar.
Algunas de estas son la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, toda esta parte biológica, la realidad virtual y la realidad aumentada, el tema de energías renovables o energías limpias también está siguiendo una trayectoria similar, etcétera. Impresión 3D, muchas más. La medicina también me imagino, ¿no? Claro. Impresionante la evolución. Lo que es interesante con la medicina, al igual que prácticamente cualquier otro sector, es que está empezando a utilizar muchas de estas tecnologías. Entonces, dentro de la medicina, estamos viendo cómo los doctores pueden dar mejores diagnósticos cuando utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, un aparato de inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar todos los casos que se han publicado en la historia de la humanidad en cuestión de segundos o minutos. Entonces, si un médico puede observar a su paciente, meter todos los datos de los síntomas y demás en una computadora con inteligencia artificial, esta tiene la capacidad de analizar todo lo que ha sucedido y decir, ok, las probabilidades de que sea esto o aquello son muchísimo mayores. Y entonces complementan al médico para que pueda tener un mejor diagnóstico. Por otro lado, la biotecnología nos está ayudando a tener mejores curas para distintas enfermedades. La impresión 3D está empezando a imprimir órganos y de lo que se trata esto es, hoy en día mueren millones de personas porque no tuvieron un trasplante a tiempo, ¿cierto? Es correcto. ¿Qué pasa si podemos con una impresora crear un órgano de repuesto y que esta persona no tenga que esperar a que alguien más muera para obtener un trasplante, sino que ahora sí que como los coches, poder tener refacciones extras en caso de ser necesarias, ¿no? Entonces, el tema de sensores. Con una pulsera podemos saber todo lo que está pasando en nuestro cuerpo en tiempo real y entonces saber si una persona empieza a tener arritmias cardíacas o si empieza a tener la presión muy alta, cosas por el estilo. Entonces, dentro de una misma industria o dentro de un sector, empezamos a ver cómo muchas de estas tecnologías tienen un impacto. Eso hace que la medicina avance a esta velocidad acelerada. De la misma forma que el sector salud o que la industria de la medicina se está viendo acelerada por la tecnología, lo empezamos a ver en muchísimas otras industrias. Desde la construcción, ¿qué pasa hoy en día con el tema de la pandemia? Vemos que la educación cambió radicalmente y de pronto la educación en línea o la educación virtual empieza a tener una relevancia que no veíamos hace algunos meses. De la misma forma pasa con el sector financiero, con el tema de fintech, pasa, con prácticamente cualquier industria de la que estemos hablando, desde manufactura hasta alimentos y bebidas. Interesante lo que estamos platicando, Vivian. Permítanos ir a un pequeño corte comercial y regresamos a continuar platicando contigo. Claro que sí. Nos vemos en un momento, amigos. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Vivian Land, embajadora de Singularity University en México, o mejor conocida como la Universidad de la Singularidad. Platicábamos antes del corte sobre lo apasionante que resultan estas tecnologías y lo que queremos preguntarle aquí en corto a Vivian es, Vivian, así igual y ahora sí que la neta del planeta, como dicen, ¿estamos en pañales en México en el tema de nuevas tecnologías? Es una muy buena pregunta y la respuesta es que sí y que no. Definitivamente, creo que nos falta un camino muy largo por recorrer. Si nos comparamos con algunos países desarrollados, definitivamente vemos a una Alemania totalmente automatizado, en donde hay que aclarar, no hay un índice de desempleo mayor, sino hay una migración en las necesidades de empleo, que es muy distinto. Creo que entender la tecnología es importante ver que no es una amenaza, sino un complemento a lo que hacemos para poder llegar mucho más lejos y lograr mucho más como sociedad. Pero también encuentro en México
características maravillosas que a mí me dan mucha esperanza. Y es, por un lado, la capacidad creativa que tenemos, esa forma en la que resolvemos problemas, definitivamente es importantísimo para temas de innovación, pero también el hambre que tenemos de saber más, de buscar nuevas cosas y sobre todo empiezo a ver en diferentes empresas esta inversión importante en tecnología que me dice que aunque sí tenemos un camino muy largo por recorrer, también tenemos mucha esperanza de que vamos en un camino correcto, por lo menos como sector privado. Y aparte de que los mexicanos se habla de que somos muy creativos y que siempre encontramos soluciones para cualquier problema que afrontamos. ¿Qué nos comentas al respecto? Sí, sin duda, el ingenio del mexicano es maravilloso. Somos capaces de resolver cualquier problema hidráulico o eléctrico con un chicle y una liga, ¿no? Entonces, encontramos lo que tenemos a la mano y no sé cómo, pero siempre lo estamos resolviendo. Mi punto justo es, si nos damos cuenta que tenemos herramientas mucho más capaces o potentes que un chicle y una liga, también encontramos la capacidad de resolver problemáticas más complejas que problemáticas hidráulicas o eléctricas. Lo que necesitamos es ponernos a pensar en grande, pensar realmente cómo podemos resolver los grandes retos de la humanidad, cómo podemos ir más allá de esos problemitas diarios que tenemos en la casa o en la oficina para planificar y generar una estrategia a largo plazo que nos ayuden a traer un beneficio a la humanidad. Sí, claro, y hay mucha gente haciendo cosas en el mundo. Tú con tu experiencia, Vivian, ¿cuáles son para ti, si se pueden catalogar así, las 3 personas que a tu juicio están haciendo hoy una gran diferencia en el mundo? Mira, por suerte hay muchas más de 3. Y también hay personas haciendo grandes diferencias en distintos aspectos. Algo muy importante es entender que como humanidad necesitamos otra vez complementarnos. Si todos fuéramos Elon Musk, que es esta persona brillante, inventor maravilloso, fundador de Tesla y de SolarCity y de SpaceX y demás, y estuviéramos solamente inventando cosas nuevas, no necesariamente podríamos hacer que éstas salgan adelante. Él necesita de grandes inversionistas, necesita de gente que compre sus productos, necesita de ecosistemas completos para que pueda salir adelante. Si todos fuéramos altruistas y grandes filántropos como un Bill Gates, tampoco tendríamos cómo llegar, porque Bill Gates necesita a esa gente que está en el campo y que está trabajando para resolver esas problemáticas. Y si todos fuéramos, como en su momento fue la Madre Teresa de Calcuta, tampoco podríamos lograrlo. Necesitamos un poquito de cada lado. Creo que es importante tener gente que nos inspire. Necesitamos gente que le llamo como estos soñadores, ¿no? Estos soñadores que tienen ese poder de la palabra. Necesitamos a esa gente que actúa, que realmente se agarra los pantalones y se pone a actuar. Necesitamos también a esa gente que entiende las problemáticas. En Singularity, mucho de lo que buscamos es que en cada clase o que en cada programa tengamos una complementación y una diversidad que nos ayude a encontrar soluciones mucho más integrales. Claro. Ahora, a mí sí me impresiona en el caso de Singularity University cómo han logrado conjuntar a un número, pues no solamente de pensadores, sino de gente que realmente está haciendo la diferencia. ¿A qué se lo atribuyes? A que tenemos un propósito claro. En el momento en el que yo te digo, ¿te gustaría cambiarle la vida a 1,000 millones de personas? ¿Cuál es tu respuesta? Claro que sí. Esa es la respuesta. Cuando tienes un propósito que realmente te mueve, y tener un propósito no es lo mismo que tener un slogan, es realmente actuar acorde a lo que te mueve y al cambio que quieres generar. En Singularity buscamos construir un mejor futuro. La gente más talentosa del mundo quiere construir un mejor futuro y no trabaja nada más por la paga. Sí, todos necesitamos vivir
y todos necesitamos dinero para poder lograrlo. Pero el propósito más allá de lo económico, el propósito de creer que el futuro puede y va a ser mejor que el presente, nos ayuda a atraer gran talento y a gente sumamente capaz para trabajar con nosotros. Vivian, para que la gente que nos está viendo entienda un poquito esto del impacto billonario o de 1,000,000,000 de personas, ¿nos puedes compartir algunos ejemplos de cosas que hoy ya se están haciendo en ese sentido? Por supuesto, si, justamente las problemáticas de las que les hablaba en un principio, todas ellas son problemáticas que sufren más de 1,000,000,000 de personas. Hay más de 1,000,000,000 de personas que no saben leer y escribir y entonces no tienen acceso a una buena educación. Hay más de 1,000,000,000 de personas que no tienen acceso a agua potable o que no tienen acceso a energía y electricidad, que no tienen acceso a un sistema de salud o que viven en pobreza extrema. Lo que nosotros buscamos es cómo podemos resolver cualquiera de estas problemáticas, porque entonces le estaríamos cambiando la vida a toda esta población que sufre de esta problemática. Peter Diamandis, que es uno de nuestros fundadores, tiene un libro que a mí me encanta, que se llama Abundancia. El futuro es mejor de lo que crees. Abundancia, sí. En este libro usa un ejemplo maravilloso en donde dice que en el pasado, en algún momento, Napoleón invita a cenar a su casa al sultán de Siam. Dice, todos los soldados de Napoleón comían con cubiertos de plata. Napoleón, por ser el emperador, comía con cubiertos de oro. Pero al invitado de honor le daba el privilegio de comer con cubiertos de aluminio. Ahora, el aluminio es sumamente abundante en el mundo, es el 8.3% total del planeta, pero nunca viene solo, siempre viene mezclado con muchos otros elementos y era muy difícil separarlo. Entonces era lo más caro y lo más valioso que había en el mundo y por eso comer con cubiertos de aluminio era un privilegio máximo que solamente alguien como Napoleón podía darte. De repente, se inventa la electrólisis y entonces el aluminio se separa en cuestión de segundos y hoy en día es lo más barato que hay. Si no tienes en dónde guardar algo, te dicen agarra un pedazo de aluminio y lo tiras a la basura. Su valor fue disminuyendo porque se volvió sumamente abundante. Lo que él dice es, ¿qué pasaría si podemos pensar en las problemáticas del mundo de la misma forma? Entonces, hablamos de falta de energía, ¿cierto? Correcto. El sol le da a la Tierra más de 5,000 veces la energía que consumimos. No es que no hay energía. El punto es cómo podemos pensar en una tecnología, en una electrólisis que nos ayude a captar la energía, almacenarla y distribuirla de forma eficiente. Agua. El 70% del recubrimiento de la Tierra es agua. No hay escasez de agua. El problema es que no hemos encontrado una forma de desalinizarla y reutilizarla de una forma eficiente. Entonces, entender la tecnología otra vez como herramienta, todo el objetivo es cómo podemos generar tecnologías o usar la tecnología para traer mayor abundancia y que el día de mañana pueda haber agua potable para cualquier ciudadano del mundo, que pueda haber energía para cualquier ciudadano del mundo, aprovechando lo que ya tenemos de una forma más eficiente. Sí, totalmente. A mí un tema particular que me apasiona y que me interesa mucho es el tema educativo que has mencionado tú y cómo la educación del futuro, utilizando estas nuevas tecnologías, va a poder hacer que todo mundo, incluso los niños, no requieran a un maestro para poder aprender incluso más que hoy. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Hace algunos años hubo un experimento increíble en la India que se llama A Hole in the Wall, un hoyo en la pared, que lo empezó Sugata Mitra. Y él era un ejecutivo muy importante en Nueva Delhi y su oficina era uno de estos edificios como muy, muy avanzados, pero que daba a una zona sumamente pobre.
Y entonces decidió hacer un experimento. Agarró una computadora y la empotró en la pared del lado de la comunidad más pobre. Y dijo, vamos a ver qué pasa. Para su sorpresa, después de un par de días, los niños de esa comunidad habían entendido cómo prender la computadora, cómo manejarla, cómo buscar información, etcétera. Y dijo, seguramente pasó por aquí alguno de los ingenieros que trabajan en el edificio, les enseñó cómo utilizarla y por eso es que pudieron aprender todo eso. Y dijo, ok, vamos a llevar este experimento a otro nivel. Y entonces se fue a una zona sumamente marginada, en las afueras de la ciudad, empotró una computadora que solamente funcionaba en inglés. Pensemos que en Nueva Delhi se hablan muchos idiomas, pero nadie ahí hablaba inglés, principalmente se habla hindi o hindú. Empotró esta computadora y te digo, solamente eran programas en inglés de biotecnología avanzada. O sea, dijo, nadie por aquí va a poder enseñarles esto. Dejó la computadora y se fue. Regresó después de un par de meses viendo qué había pasado y uno de los niños del lugar le dijo, la verdad es que no entendimos mucho, solamente me quedan algunas dudas de cómo es que las proteínas pueden doblarse de esa forma y demás. Para su sorpresa, los niños teniendo acceso a una computadora habían logrado descifrar cómo funciona la computadora e incluso en un idioma distinto y de un tema del que desconocían por completo, pudieron aprender incluso más que los niños que estaban en la universidad o los jóvenes que estaban en la Universidad de Nueva Delhi con un profesor enfrente. Y de ahí surge muchísimo el tema de, ok, ¿qué pasa si les damos a los niños acceso a la tecnología y les permitimos que ellos mismos aprendan sin pensar que somos nosotros los adultos los que les estamos enseñando, sino simplemente darles las herramientas y el espacio para que ellos solitos puedan desarrollarse y aprender? Y eso trae toda una corriente educativa de educación tecnológica que ha ido experimentando en muchos campos, desde el programa de una computadora por niño, que se llevó a cabo sobre todo en África, hasta temas de educación virtual o a distancia, ¿no? Y sin duda es un campo en el cual está habiendo muchísima investigación y sobre todo mucha experimentación, que es la única forma de encontrar nuevas soluciones. Sin duda es el tema educativo es apasionante y es un gran futuro. Y yo soy de los optimistas que creo que sí se pueden hacer grandes cosas en el tema educativo y que vamos por el camino, vamos ahí. Si quieres, si te parece, vamos a un breve corte comercial y continuamos platicando de estos apasionantes temas, Vivian. Claro que sí. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Vivian Lan, embajadora de Singularity University o Universidad de la Singularidad en México. Y platicamos sobre estos temas impresionantes y apasionantes de la tecnología. Y en este sentido, Vivian, ¿qué nos puedes decir de las organizaciones exponenciales? ¿Qué son estas organizaciones exponenciales? Bueno, de la misma forma como hablábamos hace un ratito, de cómo la medicina de pronto se aceleró muchísimo y están habiendo cambios y crecimientos acelerados, de la misma forma como hay algunas tecnologías que siguen la ley de Moore y van duplicándose cada año, año y medio, 2 años, hay ciertas empresas u organizaciones que también están logrando un crecimiento muchísimo mayor a su competencia. A esto nosotros le llamamos organizaciones exponenciales. Son organizaciones que crecen de forma exponencial. Ahora, lo interesante es casi todas estas organizaciones o empresas que tienen una aceleración, un crecimiento acelerado, comparten muchas características en común. El primer punto y el más importante
es justo el tema del propósito, del que también hablamos hace algunos momentos. Las grandes empresas que tienen crecimiento exponencial tienen propósitos muy claros, muy fáciles de recordar y muy como con mucha dirección. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es Google. Google, su propósito es organizar la información del mundo. Entonces, Google puede ser un servidor en donde tú puedes buscar cualquier cosa y te está organizando la información, pero también hace sentido que Google haga los lentes, que lo que hacen estos lentes es enseñarte la información de una forma distinta. También hace sentido que Google empiece a hacer coches que se manejan solos, los coches autónomos, porque lo que están haciendo estos coches es recolectar toda la información de las calles y enseñártela de una forma distinta. Entonces, lo que hacen estos propósitos es, por un lado, como decíamos, te ayudan a atraer al mayor talento, pero también lo que hace el propósito es que te ayuda a orientar a toda la organización en el mismo camino. Cualquier cosa que entra dentro de tu propósito es bienvenida y eso te puede ayudar a tener nuevas líneas de negocio o a tener nuevos programas o proyectos. Cualquier cosa que no, automáticamente está descartada. Y todos dentro de la organización saben hacia dónde se están tratando de dirigir y pueden actuar de una forma mucho más autónoma y mucho más eficiente. Otra gran empresa, que a mí me encanta su propósito, por cierto, es una empresa que se llama Zappos. Zappos es una empresa que vende zapatos por internet. Su propósito, a diferencia de muchas empresas que tienen una misión súper compleja de ser los más grandes del mercado y demás, ellos tienen un propósito que es entregar felicidad. Y entonces ellos dicen que ellos lo que hacen es entregar felicidad y lo hacen a través de los zapatos. Ahora, lo interesante aquí, y otra vez como mencionaba, tener un propósito claro no es lo mismo que tener un slogan. Implica realmente creértelo y actuar conforme a tu propósito. Entonces, si alguien trabaja en Zappos, para que un empleado pueda tener un aumento de sueldo, no depende de cuántos zapatos vendieron en el mes o en el año. Depende de qué tan contenta colgó la gente la llamada cuando estaban hablando con ellos o qué tan bien evaluados quedaron en su servicio. ¿Por qué? Porque si están dejando a los clientes contentos, entonces están entregando ese punto de felicidad y pueden realmente cumplir su propósito. Ahora, también saben que si un cliente se quedó contento, la próxima vez que necesite zapatos, lo más probable es que piense en ellos. Y son la empresa más grande de venta en zapatos en el mundo. De hecho, Amazon los compró hace algunos años por más de, creo que era 1.4 billones de dólares. Ninguna otra empresa del sector lo ha logrado. Y la diferencia es, al tener un propósito tan llamativo y realmente creérsela, han tenido a la gente más talentosa trabajando para ellos, tienen a todos sus empleados y a sus clientes contentos y entonces su crecimiento ha sido realmente exponencial. Otro gran ejemplo, no sé si conocen las pláticas de TED. Sí, cómo no. TED, por si alguien no las conoce, TED es empezó siendo un evento en Monterrey, California, en Estados Unidos, en donde se daban diferentes conferencias muy, muy cortas. Son conferencias de 12 a 18 minutos máximo. No son grandes clases, sino conferencias muy cortas. Su propósito es ideas que merecen ser compartidas. Y lo que ellos dicen es, cualquier idea que valga la pena compartir es bienvenida. Eso los llevó de tener, como les decía, un evento en California a pasar a tener más de 12,000 eventos alrededor del mundo. ¿Cómo puedes crecer 12,000 veces tu tamaño? Sí. La única forma es teniendo un propósito tan fuerte que la misma comunidad quiere trabajar para esto. Y entonces hay gente en todo el mundo que dice, yo también quiero organizar un evento de TED para atraer gente que tenga buenas ideas y juntar y mezclar gente interesante. Esto los ha hecho crecer
como ninguna otra empresa o ningún otro congreso lo ha logrado en el mundo. Sí, claro, totalmente. Y algo que comentas aquí, Vivian, es que, o sea, toda la gente detrás de estas empresas es gente con un propósito claro, pero son gente ordinaria, déjame decirlo así, Claro. haciendo cosas extraordinarias. Es decir, todos de una u otra manera podemos también estar en la jugada de este tipo de soluciones para el mundo. Por supuesto, y ser emprendedor, la verdad es que es un camino muy difícil en donde necesitas muchísima confianza en ti y en tu proyecto. Justamente de los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, cuentan que cuando ellos empezaron Google, ellos estaban estudiando en Stanford, tuvieron esta gran idea y creyeron que iba a ser muy sencillo, que iban a salir, iban a buscar un inversionista, obviamente iban a invertir en ello e iban a poder construir lo que hoy en día conocemos como Google. Pero la historia no puede ser más distinta. Ellos salieron a buscar inversión y cuando se encontraron cuando empezaron a decir su idea a los primeros inversionistas, el primer inversionista se volteó y les dijo, ok, pues está muy padre tu idea, pero ya existen muchísimos otros buscadores. ¿Por qué invertiría en ti? Y dijeron, este cuate no está entendiendo y entonces buscaron a otro inversionista y le hicieron el famoso pitch, el contar tu idea en un tiempo reducido. Y entonces se volteó el inversionista y les dijo, bueno, pero ya existen muchos otros buscadores. ¿Por qué invertiría en ti? Y lo que ellos dicen es, ¿cuántas veces estarías dispuesto a contar tu idea con alguien diciéndote que no y seguir tratando? La verdad es que la mayoría nos rendimos a las 5 o a las 10, empezamos a dudar y decimos, híjoles, igual y mi idea no es tan buena y debería de modificarla. Ellos tuvieron que contar su idea 349 veces. 349 veces. Fue el inversionista 350 que confió en ellos e invirtió en su idea. Y hoy en día la empresa, vale muchos, muchos billones de dólares, ¿no? Entonces, el traer nuevos proyectos, el ser emprendedor, también requiere de nadar contracorriente, de creer en ti y de luchar por lo que crees a capa y espada, a pesar de que otros traten de matarlo. Claro, y fíjate que tocas el tema del fracaso, cómo es importante manejar los fracasos, porque a veces cuando vemos una empresa exitosa, no damos cuenta, como en el caso de Google, que hubo 349 personas antes que los rechazaron. Entonces, Claro. qué interesante esta parte. Y en este sentido, Vivian, para los niños y para los jóvenes que nos están viendo, ¿por dónde les recomendarías empezar? Bueno, creo que lo más importante es que se mantengan curiosos, que traten de conocer lo más posible de lo que sea. La innovación muchas veces es saber aplicar el conocimiento de un aspecto en un área totalmente distinta y entonces generar un nuevo valor. Mis recomendaciones son, sigan creciendo, entre más conozcan y entre más hagan, no hay experiencias en vano. Todo tiene una razón y nos puede ayudar en el futuro. Definitivamente el estudio es importante y el prepararnos es crucial, pero también el salir y actuar es importantísimo. Enfocarse en un problema, no en una solución. Las soluciones hay muchísimas y cuando realmente encuentras un problema que te mueve, vas a luchar y a reiterar tu idea millones de veces para encontrar la mejor solución. Cuando te enamoras de tu solución, entonces tratas de ver cómo meterla a como dé lugar y generalmente son las que fracasan. Entonces, entender cuál es esa problemática que te mueve, que el cambio que te gustaría ver en el mundo y entonces empezar a trabajar en él. Qué interesante, bien, gracias por compartir. Si nos permites, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para platicar sobre estos apasionantes temas de tecnología y de singularidad. Claro que sí. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Vivian Land, embajadora de la Universidad de la Singularidad
el México. Vivian, una pregunta aquí en corto. ¿Se es demasiado viejo en algún momento para comenzar a relacionarse con nuevas tecnologías? Sí, y se es demasiado viejo cuando ya no estás dispuesto a experimentar y a jugar. No es una cuestión de edad. Justo hace un par de años, el abuelo de mi cuñada me decía que ya se sentía un poco viejo a los 94 años y se sentía un poco viejo porque le estaba costando un poco de trabajo leer sus correos electrónicos. Ok. Es una cuestión de cuándo estás dispuesto a tratar. En el momento en el que te empieza a dar miedo y ya no quieres experimentar, es en el momento en el que dejas de lograrlo. Siempre puedes encontrar nuevas tecnologías y siempre puedes aprender a usarlas cuando tienes ganas y cuando estás dispuesto a jugar con ellas para realmente hacerlas tuyas. Qué interesante este tema y motivante también, Vivian. Y a ver, tú como directora en México de la Cumbre de la Singularidad o de la Universidad de la Singularidad, que se ha hecho de manera muy exitosa, por cierto, ya en México, aquí algunos años, ¿qué nos puedes platicar? ¿En qué consiste? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo andan las cosas? Pues justamente lo que buscamos a través del Summit de Singularity es darnos cuenta que tenemos a nuestro alcance las herramientas para diseñar nuestro futuro. Cuando no nos involucramos con la tecnología, estas tecnologías igual están sucediendo. Solamente estamos cediendo la decisión a alguien más. La tecnología no es ni buena ni mala. La tecnología no tiene una connotación moral. Se puede usar exactamente la misma tecnología para traer un progreso maravilloso o una destrucción. Depende de nosotros cómo la utilizamos y qué queremos lograr con ella. Por eso, hoy más que nunca es crucial entender estas tecnologías y ser parte de una conversación de cómo queremos utilizarla y de qué postura tomamos. Si eres un ejecutivo y no conoces las tecnologías exponenciales, no estás haciendo tu trabajo. Te van a disrumpir y te van a rebasar por la derecha y ni cuenta te vas a dar. Si eres un estudiante y no te están interesando las tecnologías, estás desaprovechando la mayor oportunidad que tienes de construir un futuro profesional exitoso. No importa quién seas, la innovación y la tecnología tienen la capacidad de cambiar tu futuro y el futuro de todo nuestro país y de la humanidad. Entonces, a través del Singularity Summit, traemos los temas más relevantes, entendemos cuáles son las tecnologías que cambian el mundo y también hacia dónde se dirigen las diferentes industrias. ¿Qué está pasando? Y otra vez, en temas de medicina, de retail, de logística, de cadenas de suministro, de alimentos y bebidas, construcción, etcétera, para que tú puedas, como profesionista, tener una ventaja y realmente construir tu futuro y no solamente, ahora sí que dar patadas de ahogado ante un futuro que no necesariamente conocemos, porque si no lo conocemos, no nos podemos adaptar a él. Y la única constante en el siglo XXI es el cambio. Entonces, entender en dónde estamos parados, hacia dónde ve el mundo y qué podemos hacer al respecto es importantísimo para poder seguir adelante. Claro, y una de las cosas que en el Summit pasado en Puerto Vallarta, finalmente se manejó es que todas las empresas somos empresas de tecnología. Y si tú a tu empresa no la ves como una empresa de tecnología, vas a estar fuera de la jugada, claro, déjame decirlo así, en los próximos 5 o 10 años. Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Justo, si no estás usando tecnología como parte central, nuevamente estás desaprovechando la mayor oportunidad con la que cuentas y lo más probable es que tu competencia sí la esté utilizando. Y entonces, otra vez, te vas a quedar fuera de la jugada. Me reuní hace poco con el director general de una de estas empresas multinacionales en México y me decía, Vivian, todos los jugadores que hace 5 años
me preocupaban, o sea, toda mi competencia que hace 5 años me preocupaba, hoy en día ya no pinta. Todos aquellos que hace 5 años no sabía que existían, hoy son mi mayor amenaza. Entender lo que está sucediendo de forma acelerada es lo único que nos mantiene en la vanguardia. Sí, totalmente. Y en este sentido, Vivian, para la gente que nos ve y que nos escucha, algunos sitios o lecturas que pudiera recomendar para que la gente se pueda adentrar más en temas de tecnología y de singularidad, etcétera. Bueno, los invito primero a que se suscriban a nuestro newsletter, a nuestro correo, en donde les estamos mandando constantemente información de valor, de la misma forma que el Singularity Hub, en donde constantemente salen artículos de interés en temas de innovación, de tecnología y de qué está sucediendo en el mundo. ¿Nos puedes recordar la dirección para el newsletter de tecnología? Claro que sí. En nuestra página www.singularitymexicosummit.com, ahí se pueden registrar para el newsletter, de la misma forma que pueden seguirnos en redes sociales como Singularity U México Summit. Gracias, Vivian. De hecho, el Summit se ha estado organizando de manera presencial en los últimos años en Puerto Vallarta, una vez al año, y son eventos realmente maravillosos. Les puedo compartir, amigos, es un evento impresionante en el que hay que participar, pero entendemos que este año va a cambiar un poco la dinámica, Vivian. Sí, claro, creo que por las circunstancias que estamos viviendo, el tema presencial en 2020 es un poco complicado. Entonces, estamos organizando un summit virtual que ya publicaremos pronto. Los boletos deben estar saliendo a la venta en un mes y medio más o menos. Y no se lo pierdan, porque aunque es virtual, va a estar lleno de experiencias. Realmente vamos a mostrar distintas tecnologías y no es nada más el contenido, sino toda la experiencia que va a conllevar este summit virtual. Sí, además de que vienen los expertos, o sea, Por supuesto. la gente que está en el estado del arte en el mundo haciendo esa diferencia participa en la cumbre. Por supuesto, por supuesto. Pues Vivian, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros en corto. Antes de irnos, ¿alguna otra cosa adicional que quieras compartir con nosotros? Pues solamente agradecerte muchísimo el tiempo y el espacio. Creo que a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo a nivel global, esta pandemia, hay muchas cosas positivas que están sucediendo. Nos estamos uniendo más que nunca antes en ciertos aspectos. Vemos a cientos o miles de científicos trabajando juntos con un mismo objetivo y hay que siempre sacarle el lado positivo, ver qué podemos hacer nosotros porque el mundo sea un mejor lugar y trabajar juntos para poder lograrlo. Efectivamente es eso, ¿no? Ver qué podemos hacer. Preguntarnos a nosotros mismos qué puedo hacer yo por hacer una diferencia en vez de estarle echando ahora sí que la culpa o esperando Claro. que alguien más venga y nos haga la diferencia. Totalmente. Vivian, pues muchas gracias, Vivian Land, por este momento en corto. Te mandamos un abrazo virtual y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros en una nueva edición. Nos vemos pronto.